Leer una breve semblanza. Nos acompaña Federico Cucso. Él es periodista científico independiente. En 2015 fue becario del programa Night Science Journalism del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Él escribe sobre ciencia, tecnología y cultura para publicaciones como Tech Review de México, La Nación de Argentina, On Dark del MIT, muy interesante de Argentina, la agencia Sync de España, Scientific American de los Estados Unidos, Le Monde Diplomatique, el suplemento Soy de Página 12, Bank Magazine, entre otras. Fue editor de las secciones de ciencia en diarios como Página 12, Diario Crítico de la Argentina, y ha sido subeditor también de la sección Ideas de la revista Eñe del Clarín. Por otra parte, es autor de libros como Todo lo que necesitas saber sobre ciencia y El baño no fue siempre así. Se ha especializado en historias de la ciencia y estudios sobre tecnología y sociedad en la Universidad de Harvard y en el MIT. Es miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico y en 2017 fue seleccionado por la Fundación Conex como una de las personalidades más destacadas de la última década de la comunicación y el periodismo en Argentina. Por lo tanto, recibió el diploma al mérito en la categoría de periodismo científico. Agradecemos mucho. Adelante, Federico. Han visto esto, a ver si se... Ahí. ¿No? Lo vieron la semana pasada, hace un par de semanas. Este es un robot de Boston Dynamics, una empresa de robótica en Massachusetts, en Boston. Y como todo lo que es robótica, inteligencia artificial causa gran conmoción y es un material bastante retuiteable, comunicable. Para personas que venimos de la gráfica, yo vengo de la gráfica, de la prensa escrita, estos videos son magníficos, pero en nuestro lenguaje es muy difícil de escribir, ¿no? Porque el lenguaje visual tiene un impacto que evoca sentimientos que la gráfica es difícil de describir. La gráfica sirve más para explicar, contextualizar. Hace poco, la semana pasada, escribí en La Nación un artículo de 8000 caracteres muy breve sobre robots, sobre este robot y básicamente sobre hace poco fui con Iván Carrillo, fui a Berkeley, en la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, y recorrí uno de los laboratorios de robótica. El tema es como, yo tengo una afición, quizá una deformación, a cada laboratorio al que voy trato de sacar la mayor cantidad de fotografías posible y en especial fotografiar, como verán, aspectos que están en el proceso mismo de la investigación. Por ejemplo, yo soy muy fanático de la ciencia ficción, ir a un laboratorio de robótica y ver un cuadro de Metrópolis o abajo una obra de Banksy, ¿no? El famoso artista callejero. También grabo muchos videos. El tema es que, no sé si les pasa a ustedes, como yo soy de gráfica, la mayoría del material que colecciono cuando voy a hacer una historia me queda fuera del artículo. Y en vez de guardarlo en mi computadora, lo que intento es transformarlo en nuevas instancias de comunicación. Pero antes déjenme rebobinar y quiero contarles un poquito de cómo devine en usar nuevas formas de comunicación. Mi relación con el periodismo científico está íntimamente relacionado con México y parte del año 1986. En el año 1986, uno de los grandes hitos para la Argentina fue que Argentina salió campeón en la Copa del Mundo. Al día siguiente que ocurrió esto, mi papá me regaló esta revista que acababa de surgir en Argentina, la revista muy interesante en su versión argentina. Con el tiempo fui a la facultad, entré en un diario llamado Página 12, me convertí en editor del suplemento de ciencia, escribí varias tapas. Luego me convertí en editor de la revista, por esos círculos de la historia, me convertí en editor de la revista muy interesante en la Argentina, que este abril acaba de cerrar en Argentina, lamentablemente. Y mi estilo siempre fue contar la ciencia buscando un impacto visual. Básicamente
para atraer a aquel tipo de lector que no le interesa la ciencia. Si usted, me imagino que todos escriben, o todos los presentes conocen esto, pero es muy fácil contar la ciencia para aquellos que ya les interesa la ciencia. Es muy complicado hacerlo para aquellos que no les interesa. Y para mí el impacto visual, por eso me gusta trabajar en revistas, donde en las revistas uno puede escribir, alejarse un poco de la coyuntura, del día a día, y tocar temas con mayor profundidad, me permite a mí, estableciendo muchas colaboraciones con diseñadores gráficos, con infografistas, contar la ciencia de maneras distintas, ¿no? Acá se ven ejemplos de la revista Cubo, que ayer Iván lo mostró, y también de la revista Tech Review del Instituto de Monterrey, donde estoy escribiendo actualmente aquí en México. Lo importante de lo que yo digo siempre, agarrar del traje al lector y decirle, quiero que leas mi artículo. Y eso es siempre, lo visual, siempre es una vía de hacerlo. Por ejemplo, esos son varios de los artículos que escribí, o sea, son artículos largos, casi siempre de 15.000 caracteres, 20.000 caracteres, etc., ¿no? Algunos de los artículos que se vieron acá en México, por ejemplo, ¿no? También escribí 2 libros, que recién fui a la librería de enfrente y se vende aquí este libro, o sea que pueden conseguirlo si quieren. El tema es que yo como les decía, soy muy fanático de la ciencia ficción y a mí me sirvió mucho para aprender a escribir artículos largos la estructura del cuento. La estructura del cuento breve, o sea, desde Borges hasta Philip Dick, o Ballard, o Bradbury, o Asimov. Yo siempre recomiendo leer este tipo de libros o novelas, pero en especial el cuento corto, porque yo concibo cada artículo, cada nota como un cuento corto, en el sentido que tiene que tener una estructura, una cadencia, una musicalidad, un comienzo, una introducción, un desarrollo y un final, que sea una historia redonda. Eso es el poder de la historia, no solamente usar la pirámide invertida noticiosa, ¿no? O sea, yo siempre recomiendo a mis alumnos, yo también doy clases, que para escribir sobre ciencia es necesario no solo leer sobre ciencia, sino saber también leer literatura, porque eso nos permite tener un mayor vocabulario, saber cómo construir escenas, saber cómo describir personajes. Entonces la ciencia ficción a mí me sirve mucho para escribir ficción. El tema es que, como todos sabrán, en los últimos años, o sea, es distinto comunicar la ciencia desde que cuando yo empezaba a escribir, cambió en los últimos años, ¿no? No estoy descubriendo América, pero el ecosistema de la información cambió. Ahora lo que tenemos hay una guerra permanente por la atención. La gente no solamente abre una revista o un diario, lee en cualquier momento, lee en el baño, lee en el metro, lee cuando va al trabajo, cuando está aburrida. La pregunta que uno se hace es cómo hacer para atraer a esos lectores. Sobre todo escribiendo largo, como yo escribo, y yo creo que si solo escribiese largo y solo me dedicase a hacer eso, mi público sería de 50 años para arriba, o sea, mi mamá, mi papá, todos mis familiares, nada más. El tema es que una cosa que uno siempre como periodista tiene que tener en cuenta, que las redes sociales no son redes de información, son redes de emoción. Hay muchos estudios científicos que demuestran que los principales contenidos que se retuitean tienen que ver con la indignación, con la felicidad, con el humor. Entonces, uno al comunicar la ciencia en redes sociales no solamente tiene que contar algo interesante, sino tiene que también enfocar a esto. Por eso, en los últimos años, las formas de titular han cambiado en los medios. Y también lo interesante, ya se me fue el video porque hablé muy rápido, es que lo privado se mezcla con lo público, en el sentido de que uno puede estar informándose en el desayuno con Twitter, pero también puede leer noticias de un amigo o de un familiar. Entonces es interesante cómo esos dos discursos se mezclan y fusionan de una manera original. Por eso yo siempre digo que nosotros que escribimos sobre ciencia tenemos que aprender de los científicos. ¿En qué sentido lo digo? Tenemos que experimentar en las formas de contar la ciencia. O sea, el verbo experimentar, la forma de experimentar, también tenemos que aplicarlas a nuestra forma de contar las historias. Bill Bryson, que para mí es uno de los máximos exponentes que es un escritor de ciencia, que tiene unos libros para mí fundamentales que se llama Breve Historia de Casi Todo, dijo, solo porque algo es interesante no quiere decir que la gente lo vaya a leer. Tienes que ser interesante, tienes la obligación de contar y entretener. Para mí aquí está clave, no solamente, o sea, lo que es interesante para un científico quizás no sea interesante para el público o para mi abuela, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que lograr que las historias sean interesantes.
Por ejemplo, les quiero contar un ejemplo breve de hace unos años con lo que yo llamo historias corales o expandidas. Hace unos años, en el año 2015, se cumplieron 90 años de la visita de Albert Einstein a la Argentina. Escribí este artículo de tapa muy interesante, en la que contaba brevemente que Einstein en el año 1925 estuvo un mes en Buenos Aires, ¿no? Entonces el efecto que quería lograr yo era transmitirle al lector que por donde él camina, él o ella camina, también estuvo una figura como Albert Einstein que, como todos saben, es lejano, o sea, es el gran ícono de la ciencia, es el gran protagonista de la ciencia, pero para el común no sabe que caminó, que habitó en tal lugar. Entonces describí esta historia, pero investigué tanto, fui a tantos archivos, entrevisté a tantas personas que lo conocieron ya ancianos, que dije, tengo una cantidad de material que no quiero desperdiciarlo. Entonces lo que empecé a hacer, esta es una foto de Einstein en la provincia de Córdoba en marzo de 1925, que encontré en un archivo. Entonces lo que hice un experimento. Durante un mes, porque Einstein estuvo un mes en la Argentina y él escribió un diario detallando qué hacía cada día, empecé a tuitear día a día lo que hacía Albert Einstein en la Argentina, ¿no? Con un hashtag, escribí lo que fui archivos de la época, cómo lo describían, ¿no? Y de esta manera logré durante un mes, en Twitter, por ejemplo, lograr un gran movimiento para que la gente leyese mi historia. A mí me interesa mucho esta frase muy buena de Muriel Rukeyse, que es una activista política feminista estadounidense, que dice que el universo está lleno de historias, no solo de átomos, ¿no? Entonces, es una concepción muy interesante de ver, el contar historias. Pero ¿a qué viene con lo de Einstein? Yo soy periodista freelance, trabajé en varias redacciones, pero en los últimos casi 7 años soy freelance independiente. Uno como periodista, uno escribe un artículo y va al siguiente, y no piensa que ese artículo puede desgranarse en muchas instancias para contar ese mismo artículo. Uno casi siempre no piensa en incrementar la audiencia. Y uno como freelance, uno tiene que pensar en tener una audiencia propia. Incluso para los periodistas que trabajan en medios. Yo trabajé en varios medios que cerraron. Uno puede trabajar en El País, El Mundo, el New York Times, pero a veces las vueltas de la vida pueden hacer que uno renuncie a ese trabajo y no tiene el caudal simbólico o la espalda de ese medio. Entonces siempre es importante constituirse a uno mismo como marca, que una persona vea su nombre en Twitter, en una revista, en cualquier lado y diga, ese periodista me interesa cómo cubre la historia, ¿no? Cómo cubre las historias. Por eso también siempre me hago una pregunta hasta filosófica, que la pregunta que me hago ¿es una buena historia aquella si nadie la lee? O sea, ¿qué determina que es una buena historia? ¿Solamente una característica esencialista? O si nadie la lee, ¿es una buena historia? ¿No? O sea, también es interesante pensar eso. ¿Cómo amplificar la llegada de esa historia? Por eso quiero contarle brevemente una estructura que en los últimos años yo utilizo y que me inspiro mucho en las películas, en las películas de Hollywood, en especial las de superhéroes. Uno sabe, por ejemplo, que una película dura 2 horas, ¿no? Pero si uno empieza a ver el ecosistema de la información, de la película, del entretenimiento, va más allá de las 2 horas. Una película empieza con los rumores de que va a salir una película, empiezan con los trailers. Por ejemplo, si ahora se va a estrenar una nueva de Star Wars, ¿cuántos trailers tiene una película antes de que llegue al cine, ¿no? Y luego uno va a ver la película. Y luego las películas están el detrás de escena, las entrevistas, los easter eggs, o sea, todos esos guiños que están ahí. Si uno piensa esto, la película como experiencia, se basa en 3 momentos, ¿no? Un antes, un durante y un después. Si esto yo lo aplico a mis historias, ¿no? ¿En qué sentido? El durante es la publicación de una historia, en un diario, en una revista. Pero yo comienzo a contar la historia antes de publicarla. Por ejemplo, yo voy mucho a los laboratorios, yo uso mucho Instagram y Twitter, y una de las cosas que a mí me fascina hacer es entrar en los laboratorios y sacar fotos del ambiente del laboratorio. O sea, ¿por qué? Porque ahí cuento el proceso de ciencia, cuento
cómo viven, cuáles son, no sé, si tienen fotos de sus familiares o de sus hijos en un laboratorio, hacen al personaje. Y al mostrar esto antes de la publicación del artículo, lo que yo logro con mis seguidores en distintas redes sociales es ir mostrándole no solo el detrás de escena, sino instalarle una curiosidad. Es esta idea de hype en inglés, ¿no? de ir como tentándolos, que haya un misterio de qué estará escribiendo, a dónde está, quién será esta persona. Si bien describe un poco, me gusta mucho tengo una colección de fotografías de los blackboards, ¿no? Porque yo concibo la ciencia también, a ver si se ve aquí, la ciencia también como una expresión artística. Uno ve los pizarrones y es interesante ver que hay arte detrás de eso. Entonces lo que me interesa al empezar a contar por redes sociales, por Instagram, el antes de un artículo, el cómo lo hago, es porque quiero tentar al lector a que luego vaya a leer mi artículo. Es más, yo sé que muchos editores son mis seguidores. Yo tiento al editor, antes de proponerle un artículo, él ya va sabiendo que yo estoy en esa universidad. Entonces, en el momento que yo vendo el artículo, porque yo tengo que proponerle un artículo al editor, ya sabe que yo fui y que es algo que a él le interesaría, ¿no? Otra vez el impacto visual. Una empresa que desarrolla mucho, que está muy avanzada en esto de lo que yo llamo de tentar al lector, es la revista Time, que desarrollaron lo que yo llamo, o hay muchas personas que lo llaman, trailers de artículos. Estos son pequeños GIF o animaciones que se publican en Instagram, que la revista Time publica antes de la publicación de su revista, para ir tentando al lector a comprarla. O sea, no es suficiente que una revista o una publicación tenga calidad. Uno tiene que lograr que el público, que está tan saturado de información y de productos de información, vaya y la compre. Y eso me parece que no está muy desarrollado no solo en Latinoamérica, en el resto del mundo. Por ejemplo, y también, esto es otra estrategia que yo desarrollé, no es original porque mucha gente la viene haciendo, que es desarrollar pequeños o cápsulas de mis artículos. O sea, todo esto viene acompañado con un artículo porque yo quiero que luego me paguen, yo necesito vivir, necesito que los medios me paguen para trabajar y vivir. Pero lo que con esto logro es, en Twitter, donde la atención es tan breve, captar la atención y luego poner el link. O sea, no basta en Twitter, por ejemplo, poner el link de un artículo, porque no sé cuántos de ustedes cliquea algo si no los atrapa visualmente, ¿no? Entonces lo que yo hago con distintos programas, que después les puedo contar cuáles son, es hacer como trailers, ¿no? O sea, piensen en esa estructura de las películas. Estos son trailers que tientan al lector a querer leer mis artículos, ¿no? Pueden ser explicativos, pueden ser enigmáticos, casi todos son de 1 minuto 40, 2 minutos, puede ser el tiempo de Twitter, ¿no? Son pequeñas descripciones de las historias que cubro. Por ejemplo, les cuento brevemente, hace unos meses fui a una conferencia en Suecia y visité un mega laboratorio que es como el LHC, pero está en Suecia, que lo están construyendo y se va a abrir en el año 2023, se llama European Spallation Source, que lo está construyendo, y fui, y como muy curioso que soy, yo siempre estoy con mi celular, saqué fotos. A mí me gusta mucho sacar fotos de cosas curiosas, por ejemplo, a ver si se ve aquí, los túneles, esa carita ahí graciosa que vi en la construcción. O sea, yo trato de sacar las fotos, esa foto linda que aparecen en los medios, casi siempre que no aparecen estos guiños pequeños, me gusta sacar mucho estas fotos. Luego escribí el artículo, un artículo breve de unos 8.000, 10.000 caracteres, largo para cierta gente, para mí son cortos, y luego desarrollé este mini video que cuento básicamente qué es. O sea, empiezo a comparar, ¿no? Digo, Suiza tiene el colisionador de hadrones, Estados Unidos tiene LIGO, que detecta las ondas gravitacionales, y ahora digo, bueno, Suecia quiere sumarse al equipo, ¿no? de los grandes países con grandes experimentos de Big Science, y está desarrollando, y ahora a ver si se avanza, y está construyendo este mega laboratorio. Y a mí me gusta contarlo antes que sea la gran noticia, porque casi siempre los laboratorios son noticias cuando descubren algo, ¿no? Empiezan a aparecer en los medios cuando ya están construidos, ¿no? Pero bueno, es un breve. Entonces yo uso un programa en Mac que se llama ScreenFlow. O sea, yo vengo de la gráfica, si bien en la universidad tomé algunos cursos de
hacer videos, yo soy muy autodidacta. O sea, también eso está bueno, salir de la zona de confort, si uno de gráfica, tratar de experimentar de cómo contar historias visuales, si uno de televisión, tratar de aprender cómo escribir en gráfica, también podcast. O sea, hoy en el desayuno me decía Manuel que los podcasts en español en México no están tan desarrollados. Ahí los periodistas tienen un nicho. Uno tiene que siempre buscar nichos como periodistas. La competencia es muy grande. O sea, siempre tiene que encontrar un lugar donde no haya otras personas y tratar de hacerlo lo mejor posible. El tema es que esta historia continuó, tuvo una segunda fase. A mí lo que me gusta es no solamente acabar con una historia, sino seguirla, porque ¿qué pasó después? Y lo interesante es que muchos investigadores me dijeron que antes de empezar la construcción se contrató a un grupo de 40 arqueólogos y descubrieron que en ese lugar donde se está construyendo este mega experimento encontraron restos de asentamientos de hace 1000 años. Entonces, obviamente también saqué muchas fotos, me mandaron fotos, y encontraron como asentamientos de la Edad de Piedra, asentamientos vikingos. Ahí tengo otra historia. O sea, cuando uno va a buscar una historia, no se acaba la historia con lo primero que le dicen. Uno tiene que también excavar, también ser un arqueólogo en las historias. Entonces, esto después derivó en otra historia, y lo lindo de esta historia, a ver si avanzo, es que encontraron granos, a ver si se ve, encontraron, bueno, trazas de oro, y encontraron granos que los van a analizar una vez que el experimento sea completado. O sea, hay una historia cíclica. O sea, lo que encontraron del pasado lo van a empezar a analizar con un súper experimento del futuro, ¿no? Esa es una historia linda también para cerrar. Y ya para ir terminando, como les decía, hay un antes, un durante y un después. Por esto a mí me gusta pensar las historias como zombies, o sea, que las historias tienen como muchas vidas. ¿A qué me refiero? Una historia no se acaba en el momento de publicación. Las historias pueden volver a ampliarse. Por ejemplo, muchas veces lo que yo hago con artículos muy largos es tratar de fragmentar esos párrafos en tweets. Y eso hace que aumente mi audiencia y aquellos lectores que quizá ese domingo donde se publicó un artículo y no lo leyeron el domingo y quizá lo leyeron el viernes, vuelvan a leerlo. O sea, no dependo yo del ciclo de publicación de un medio, ¿no? También lo que hago es utilizar mucho hashtag como in case you miss it, o sea, esto también lo utilizan mucho diarios y revistas de Estados Unidos, es que la audiencia siempre se renueva. O sea, quizá publico una cosa a la mañana y a la noche vuelvo a publicarlo. También utilizo otro momento en que yo veo que hay mucho retweet, es cuando hay, por ejemplo, si una vez, imagínense que escribí hace 5 años un artículo sobre los terremotos y era algo atemporal, cuando luego de un terremoto ahí lo retuiteo, porque ahí la gente está interesada en ese tipo de historias. Entonces, como yo escribo artículos con mayor perspectiva temporal, esta historia tiene una nueva vida. Y como siempre digo, pensar en nuevas formas de contar. Una cosa que a mí me gusta mucho, si bien esto no es periodismo científico, sino es más divulgación, es explorar nuevos lenguajes para atraer sobre todo a públicos jóvenes, como las novelas gráficas. Contar la ciencia a partir de cómics. Y esto obviamente yo no sé dibujar, o sea, establecer relaciones de colaboración con artistas, hay muchas personas, muchas capaces. Por ejemplo, a mí de chico, una historia de Superman que él va a visitar a Carl Sagan, ¿no? Stephen Hawking apareciendo en Spider-Man. Y esto es más ficción, pero también hay novelas gráficas de non-fiction que cuentan, no sé, de la historia de la bomba nuclear, neurociencia, ¿no? Explorar nuevas formas de comunicación, no quedarse en la historia gráfica. Hace poco en la Argentina se publicó también, Hussein y Leluar Milstein son los grandes 3 noveles argentinos, y se publicaron novelas gráficas sobre estos científicos. Por ejemplo, cuando estábamos viniendo para acá, vi en el CONACYT una estatua de ¿cómo se llama el científico de los rayos cósmicos, Sandoval? ¿Sí? Y yo no lo conocía, uno viene de otro país y quizás no lo conocía, y la historia me empezó a fascinar. Entonces empecé a buscar y está como una pose como si fuese Charles Xavier de los X-Men, ¿no? Si vieron la estatua esa. Entonces, contarle su historia
desacartonarse, o sea, no ir al artículo de Wikipedia, sino contarla en términos, quizás ya exista, perdón si existe y no la conozco, contar esta historia en formato de cómic atrae a un público que quizá no sabía de estas personas, ¿no? También hay formas de contar la ciencia a través del humor. No sé, en este momento hay una gran tendencia en Estados Unidos con artistas como Tom Gold, el de arriba a la izquierda, o Randall Monroe, también de contar la ciencia a partir de viñetas humorísticas. O sea, esto si bien es más divulgación científica, uno puede también escribir un artículo y pedirle a un humorista que dibuje o una parte de esa historia y hacer que el lector ingrese a esta historia. Yo lo llamo esta estrategia algo así como caballo de Troya. O sea, yo le estoy contando, es como a un lector que no le interesa la ciencia, encuentro una manera de que le interese. Por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir historia de ciencia utilizando como recurso la ciencia ficción. O sea, no sé, la última película de Viaje a las Estrellas, que también soy fanático, puedo hablar de, no sé, la velocidad de la luz. O sea, utilizar recursos para atraer a la gente. Y otra cosa que a mí me gusta mucho es trabajar con infografistas. Esto me enseñó mucho Iván Carrillo. Ahí está atrás que lo menciono. Que este tipo, cuando uno escribe una historia, uno manda un Word, ¿no? La historia no termina ahí. Los artistas visuales pueden hacer que nuestras historias reluzcan, sean más atractivas. O sea, el trabajo colaborativo. Si bien yo soy freelance, me siento a veces muy solo en mi casa, escribiendo solo, trato de incentivar vínculos con grandes... Por ejemplo, ahí la de la derecha es una mexicana con la que yo colaboro en Tech Review, que cada vez que me manda el PDF del artículo yo le agradezco porque gracias a sus infografías yo creo que mis artículos ganaron premios por eso, por el impacto visual y contar historias de otra manera. Así que quiero terminar con esta frase de un escritor que a mí me gusta mucho este libro, se lo recomiendo, que se llama The Storytelling Animal, que dice que somos una especie adicta a las historias. Las historias dominan la vida humana. Para nosotros las historias son como el agua para el pez. Si un narrador es habilidoso, es capaz de invadirnos y cautivar. Nosotros tenemos que ser eso. No solo basta con escribir bien una historia interesante, sino con encontrar cuál es el mejor lenguaje para contarla. Uno tiene que planificar estas historias, qué contar, en qué momento, no bombardear de información al lector. Y me parece que así uno puede desarrollar un vínculo más empático con los lectores y que las historias vivan, que trasciendan el soporte en el cual uno publica. Como les digo, esto casi siempre lo hago yo a pulmón porque yo soy independiente. Sé que es difícil, que toma tiempo, pero yo creo que a la larga hace que nuestras historias sean recordables, compartidas. No, la importancia de compartir es como, a mí siempre de chico me pasaba que siempre amigos me decían, tenés que leer esto. Yo quiero lograr ese efecto, que mis artículos, mis historias, que alguien se las comparta a otras personas. Y yo comparto mucho el trabajo de muchos de los colegas, porque me parece que compartir es también amplificar nuestra voz como comunidad de periodistas científicos. No solamente pensarnos como individuos autónomos. Me parece que en el compartir, y sobre todo compartir contenido de calidad, hace que incluso los jóvenes se interesen por los temas de ciencia, sino también por cómo escribir bien, qué distingue una buena historia de ciencia de una mala, ¿no? O sea, eso también es importante que en la comunidad de periodistas científicos se difunda, ¿no? No solamente a partir de los premios, ¿no? Sino el compartir. Pero bueno, si tienen preguntas, críticas, serán bienvenidas. Gracias. Muchas gracias a Federico Cuxo. Abramos la sección de preguntas, por favor. Gracias. Hola, muy buenos días. Vengo de la Universidad Autónoma del Estado de México y bueno, en estas charlas, en estas pláticas, me queda claro que uno de los temas de origen es la formación de los jóvenes y profesionales de la comunicación, del periodismo. Preguntarte, en Argentina, ¿cómo es la formación? Entiendo que por iniciativa tuya te interesaste en temas audiovisuales, gráficos, que le da mucha movilidad al periodismo de ciencia, pero adviertes, no sé si en América Latina o en particular en Argentina, alguna debilidad en la formación de los profesionales y cómo te has acercado a esos públicos jóvenes
cómo han respondido, porque me parece fundamental también acercarnos desde el bachillerato, desde la educación media superior, a que exploren la posibilidad de difundir, divulgar, dedicarse al periodismo de ciencia. En mi caso, por ejemplo, yo siempre bromeo, yo vengo de una familia de médicos. Entonces, si bien mi papá es otorrinolaringólogo, mi mamá es obstetra. Yo siempre bromeo que la librería, la biblioteca de mi casa es mitad garganta, mitad vaginas y úteros, ¿no? Entonces, yo siempre, si bien me interesó siempre la medicina, yo volvía a mi casa, iba al colegio y le contaba a mis amigos lo que hacían mis papás. En esa voluntad de comunicar me parece que está la comunicación de la ciencia. Ese deseo de contarle, incluso hay instancias de comunicación que trascienden los medios, como ir a una fiesta de cumpleaños y contarle el último, cuando uno visitó un laboratorio, es como decir, no sabés dónde fui. Con esa frase yo empiezo a encandilar al público. En cuanto a lo que decías, a mí me gusta también desarrollar vocaciones, tratar de desarrollar vocaciones en jóvenes, porque veo que al menos en la Argentina la gran crisis a futuro son nuevas generaciones de científicos. Básicamente porque en la Argentina ser científico no tiene un gran prestigio. Entonces, lo que busco es eso, a través de distintos lenguajes y apuntar a esos jóvenes. Si bien a mí me encanta escribir largo, pero también me di cuenta que escribir largo, que a mí me fascina porque me da una perspectiva de explicar, de contar, de armar escenas. Hay muchos públicos que ese escribir largo no lo toleran. Entonces dije, bueno, ¿cómo hacer sin abandonar esta forma de escritura que para mí es mi nicho? Yo me desarrollé, creo que mi gran fuerte es la narrativa. Encontrando cuál es tu fuerte, también buscar otros aspectos. Por ejemplo, buscar, como te decía, nichos vacíos como los podcasts, o ahora la realidad virtual, o no sé, encontrar siempre experimentar y experimentar. Uno puede fallar, y soy muy autodidacta, o sea que aprendo mucho de mis colegas, de los demás, y en los últimos años también me di cuenta que es importante el periodismo científico bilingüe, porque una ventaja que yo veo yendo a muchas conferencias que tenemos nosotros, los periodistas científicos latinoamericanos, es que nosotros leemos a los periodistas científicos de Estados Unidos o de Francia, pero ellos no nos leen a nosotros, porque nosotros somos bilingües, o la mayoría somos bilingües. Entonces podemos comunicar, Latinoamérica es una región que tiene la ventaja de tener un lenguaje como el español. Si bien hay muchas palabras que son distintas, ¿no? Cajeta, por ejemplo, en Argentina es cajeta distinta que en México, pero eso no ocurre, por ejemplo, en Europa. En Europa los idiomas son tan distintos, pero tenemos a mí, por ejemplo, me gusta trascender las fronteras porque yo veo que yo no me considero periodista científico argentino, yo me considero periodista científico, porque mi público también está en México. Entonces, los periodistas científicos, esta es una pregunta que yo me hago siempre, yo tengo que, para encontrar nuevos mercados, o sea, el periodismo científico está lleno de crisis, en Argentina pagan muy poco, entonces, ¿qué hago? ¿Me quejo todo el día de eso? ¿O trato de encontrar estrategias para superar esas barreras? ¿No? Entonces, me parece que esa actitud positiva, que es la que tiene que tener un comunicador, periodista, va más allá del periodismo, ¿no? Gracias. Ileana Borja, de aquí de la UAP. ¿Qué tan fácil es el acceso a los laboratorios? Es la parte central de muchas de las historias y la facilidad vino como resultado de haber llegado a obtener un premio, de picar piedra, o tenía acceso a los laboratorios incluso desde antes, y cómo establecía los contactos para poder tener acceso a ellos. Me parece que una de las grandes... uno debe desarrollar una piel bastante fuerte para resistir los no. O sea, yo siempre golpeo puertas, pero también en la Argentina, me imagino que en México también, la ciencia está financiada por el Estado, y el Estado lo financia en los impuestos de los contribuyentes. Entonces, de alguna manera, los científicos son empleados públicos. Por ende, tienen la obligación de contar lo que hacen a la sociedad. Entonces, de alguna manera, si bien yo insisto mucho, recibo muchos no, pero siempre voy con ese discurso y casi siempre me abren las puertas. Es más, muchos científicos me abren las puertas porque nunca en su vida nadie los entrevistó. A mí me gusta contar historias, sobre todo de científicos que nadie los entrevistó, porque es muy difícil, no es difícil, es complicado, pero se puede lograr, escribir historias de científicos que los entrevistaron mucha gente. Casi todas las preguntas se le hicieron todos. En cambio, si encuentra un científico que nadie lo entrevistó nunca y que no salió a ningún lado, es como descubrir una joya. O sea, tengo toda una historia para mí. Entonces, pero el primer problema es golpear. Yo siempre mando mails, cuando visito lugares trato de ir a laboratorios. Cada vez que voy a una entrevista digo, ¿me puedes recomendar a 3 científicos?
O qué temas son los, le pregunto siempre al investigador, ¿qué temas son los que no se hablan en el país? ¿Qué temas deberíamos, lo que no se cuenta? Entonces siempre me voy de una entrevista con 3 más, y de ahí con 3 más, y de ahí con 3 más, es casi exponencial. Pero me parece que esa práctica de salir del escritorio es crucial, porque el ver, escuchar, oler, estoy escribiendo ahora un libro sobre los olores, yo voy siempre a los laboratorios, trato de ver todo, no me quedo, yo casi nunca hago entrevistas por mail. El peor lugar para hacer una entrevista es un café, el mejor lugar es o la casa o el laboratorio. Eso también, uno tiene que ver dónde hace la entrevista. Yo veo todo, trato de ver desde si hay un póster, cómo mueve las manos. O sea, hay muchas técnicas, ¿no? Pero me parece que hay tantas historias, y México tiene tantas historias, o sea, yo también los envidio, ustedes tienen una cantidad de historias que es como un pecado no aprovecharlas, ¿no? Entonces me parece que está ahí en insistir y encontrar siempre historias que no hayan sido contadas y destacarte en eso, ¿entiendes? Me parece que esa es una estrategia. Muchas gracias. Hola, Javier. Hola, Javier Cruz de la UNAM. Repetidamente usaste la frase contar ciencia. Sí. Y me intriga qué forma concreta tiene desde tu ejercicio contar ciencia en un ámbito periodístico. Entonces, imagino, puesto que recurriste tanto al concepto, que tienes que haber pensado bastante tiempo cómo se manifiesta de manera concreta. Y me interesa en particular cómo sería entonces en un trabajo periodístico, cómo sería distinto o igual contar ciencia de contar economía, de contar políticas públicas o de contar música. Ciencia porque, a ver, como todo periodista o todo comunicador, uno sabe que dentro de los medios hay una división social del trabajo. O sea, yo cuando hablo de ciencia, en verdad utilizo el plural de ciencias, porque yo incluyo también ciencias sociales, o sea, utilizo todo el concepto de ciencia. Yo veo en todo campo del conocimiento también está mediado por formas de narrativas, hay personajes, hay historias, hay conflictos. Entonces me parece que todo periodista tiene la narración es importante. Al menos en mi campo, o sea, si yo me comunicase la ciencia en otros formatos o desde un instituto, me parece que me desarrollaría otra estrategia. Pero lo que yo vi en mi experiencia es que las historias, como ayer decía Nuño, la importancia de un personaje, de una persona, contar el proceso, no solo la producción, el paper, contar los fraudes, contar los trabajos que no salieron, contar el proceso y no el resultado. Porque lo que yo veo en la Argentina, me imagino que en México también, como muchas veces leí en tus trabajos, es que se peca mucho de Nature publicó, o sea, de contar la ciencia como un resultado, como el científico como autoridad que sabe. Entonces yo siempre en las entrevistas, que siempre lo hago al final, le pregunto, ¿y usted qué no sabe? ¿No? Ahí de alguna manera se amplía la forma de contar la ciencia como proceso y además como un proceso histórico. Yo me especialicé en historia de la ciencia y en STS, que son estudios que me interesa mucho la sociología de la ciencia, y contar la ciencia como también atravesada por intereses económicos, intereses personales, mezquindades. O sea, también intento contar eso. Trato de salir de la narrativa exitosa del científico, ¿no? Que se muestra al científico. Esto es un debate que está abierto en la Argentina, que yo me hago esta pregunta. ¿Es posible contar la ciencia sin caer en nacionalismos? O sea, en la Argentina, me imagino que en México también ocurre, siempre científico argentino descubrió. ¿No sería mejor científico descubrió? O sea, ¿cuál es el criterio de noticiabilidad de un artículo? ¿Que sea argentino? ¿No? O sea, y eso, conociendo a la Argentina, tiende a agigantar el logro de un científico argentino. Entonces, está atravesado por muchas dinámicas sociales, pero me parece que la primera gran batalla que yo encuentro siempre es con el editor. Y si el editor no es especializado en ciencia, es peor, porque yo tengo que convencerlo a él. Yo fui editor durante muchos años, y ahora cuando digo vender es una palabra más interna, pero convencerlo a ese editor que esta historia, sea de ciencia, o me imagino que si otro escribe de economía, vale la pena contarla. Luego, o sea, todo lo que es estudios internos de redacciones son muy interesantes, pero yo veo que en este momento muchas historias me dicen que no, entonces termino vendiéndoselas a otros editores que sí las aceptan. No sé si respondí, pero, o sea, trato de no caer yo trato de mejorar, leer muchos estudios sobre la ciencia, sociología de la ciencia, filosofía de la ciencia. Me parece que eso nutre mucho al periodista, no caer en el paper, el último resultado. ¿Alguien más?
Yo tengo una pregunta muy breve. Nada más, bueno, platicabas como de los videos o del material audiovisual que manejas como una especie de anzuelo para llevar a las audiencias a leer tu texto completo, que por lo que nos comentas son amplios. Del 100% del tiempo que tú dedicas a tal cual a generar la información, la investigación, a redactar, ¿qué tanto se lo dedicas a este tema audiovisual? O es decir, si es algo, porque veo que son como muy producidos los videos, entonces nada más como quisiera saber qué tanto inviertes. Como habrás visto, hay mucho material producido por los institutos, pero yo trato de mixarlo, o sea, no todo es producción propia. Es más, o sea, todavía no llegué a ese grado de desarrollo, ¿no? Quizás la próxima etapa sería yo ir con una cámara más profesional y no con mi celular, ¿no? Estoy en una etapa, estoy aprendiendo. Pero yo trabajo mucho como trabajo con muchas historias al mismo tiempo, como ahora estoy trabajando como con 5 historias, entonces trato de darle importancia a esto también, porque la importancia, como decía antes, yo puedo publicar la mejor historia que escribí en mi vida, pero si nadie la lee, no tiene sentido. Entonces también importa, me parece que el periodista también tendría como gestor propio dedicarle un tiempo importante al post, que es contar, es más, puedes guardar material para hacer nuevas historias, pero lo visual yo trato de darle un tiempo, cada vez estoy más ágil, cada vez los hago más rápidos, pero me parece que es importante porque el trabajo de uno es comunicarlo y comunicarlo a nuevas audiencias, de nuevas formas y mejorarse permanentemente. Forma parte, pues, digamos, del proceso de la redacción, sí. de producción. Yo investigo, escribo y luego trato de encontrar maneras, trato de buscar maneras originales de contar esa manera. No siempre videos, a veces a partir de otras formas, pero trato de encontrar, ¿cuál es la mejor manera de contar esta historia? Cada historia tiene un sabor particular. No hay un molde, pero trato de averiguar cómo contar mejor esta historia. Gracias. ¿Qué tal, Javier? Israel Trejo. Primero, me gusta mucho tu forma de ver periodismo científico como una estructura narrativa. Yo Todos son una estructura, ¿no? Toda la persona es claro. Mi biografía, mi historia, ¿no? Una pregunta ahorita que le daba la respuesta a Javier, mencionaste algo que llamó mi atención acerca de cómo el hecho noticioso de ciencia muchas veces se construye desde la autoridad científica sí. o desde el resultado de las investigaciones, ¿no? Al menos yo que trabajo en un centro de investigación, si hay como un canon ahí no escrito, pero sí tácito de que hay que escribir principalmente sobre resultados de investigación. Pero cuando ponías el ejemplo, por ejemplo, del colisionador de hadrones, ese experimento fue nota desde que se planeó que se iba a construir, ¿no? O sea, fue noticia desde antes que se construyera. ¿Qué tan válido, qué tan bien funcionan estas historias que tienen que ver con la expectativa de un experimento? O sea, ¿qué hubiera pasado si las pruebas del colisionador hubieran fracasado? ¿Se puede hacer también periodismo de ciencia a partir de los fracasos? Los fracasos los fracasos de la ciencia, ese es un gran artículo que yo vi que se ha publicado muchas veces. Las retractaciones, yo creo que en el periodismo científico latinoamericano le falta mucho hablar de retractación de papers o fraudes. No hay historias sobre fraude o de acoso sexual, no hay periodismo científico crítico. Me parece que tiene que ver con la evolución. No es que los periodistas no estén capacitados de contar esas historias, sino con la evolución, pero sí, a partir de contar historias de fracasos, a mostrar el proceso de la ciencia, los intereses, no sé, eso también es muy interesante. Me parece que debemos también indagar más esas partes, porque mostrar la ciencia como es, ¿no? La ciencia no es o sea, está mediada por la humanidad, por intereses de todo tipo, y alejarme del resultado. Yo trato de contar historias que casi siempre los artículos que aparecen en los diarios son ayer se descubrió qué, científicos norteamericanos descubrieron qué, ahora dicen qué, ¿no? Es algo muy coyuntural. Yo sé que al escribir en una revista tengo que investigar más y abordar algo que no aparezca en los medios. O sea, ¿se entiende? O sea, entonces me parece que a mí me gustaría conocer más esas historias, pero también indagar esas historias implica, como digo yo, cavar. O sea, preguntar quién financia tal investigación. O sea, eso también. Y además, y otra cosa, en Latinoamérica hay grandes proyectos de Big Science, o sea, estos mega laboratorios, pero no tienen mucho el impacto internacional porque obviamente la ciencia también es marketing. O sea, como lo que mostraba el robot, eso es marketing, eso es venta. Entonces, un rol del periodista también es separar de lo que es hype que también está relacionado con la tecnología, esa cosa de decir, esto es súper, ¿no? Y en verdad ver que hay negocios. Detrás de la robótica hay un gran negocio. Entonces también ver cuáles son los negocios económicos detrás de eso que vendemos nosotros como si fuese algo desinteresado.
¿no? Como el saber nunca es desinteresado. Gracias. Hola, Federico, Manuel Lino de la Red MPC. Platicamos antes de venir al seminario y tú comentabas sobre un debate que tocábamos, ahora sí que en los primeros 2 seminarios que se hicieron, sobre la diferencia entre periodismo y divulgación. No soy ningún fundamentalista ni quiero pleitos, no me gustan los pleitos al respecto, pero me gustaría saber tu opinión, cómo existe esa diferencia. Yo veo que tú haces como una gran combinación de ambas, pero no sé tú cómo lo veas. Yo a veces trato de verme anfibio, pero yo me considero más science writer, quizás es una... Básicamente no por una cuestión de voluntad, sino por una coyuntura económica de los medios, ¿no? Sí, yo veo una gran diferencia entre lo que es divulgación y periodismo científico. Me parece que ambas son necesarias. Tienen que ver con la perspectiva y con el objetivo. Por ejemplo, la divulgación me parece que tiene el rol de combatir un mal muy fuerte en nuestras sociedades, que es el analfabetismo científico. En cambio, el rol del periodismo científico no es ser porristas de la ciencia. Nosotros nos debemos al lector. ¿A qué digo esto? El periodista de ciencia, antes de ser periodista de ciencia, es periodista. Y eso tenemos que remarcarlo siempre. Tiene que hacer las preguntas que siempre no se hacen. ¿Quién financia la investigación? O sea, yo no he visto ejemplos de divulgación donde haya historias de acoso sexual, de quién financia esta investigación, o poner en tela de juicio el rol del científico, ¿no? Claro. En nuestras sociedades donde donde está muy fuerte el analfabetismo científico, las pseudociencias. Yo tengo otra presentación donde muestro los ejemplos de pseudociencia que hay en los medios argentinos. Es algo que yo me pregunto todo el tiempo, porque a mí me encantaría que haya más ciencia, que la gente se moviese con más ciencia, pero mi rol no es aplaudir todo lo que dicen los científicos acríticamente. Mi rol es preguntar y contar historias. Yo siempre digo que yo no soy el que explica, siempre uso los entrecomillados para que el científico explique. Mi rol es contar las historias. O sea, la línea es también otro tema importante que separa la divulgación del periodismo de quién le paga a esa persona. O sea, hay conflictos de interés. O sea, si yo trabajo para una universidad, esto es totalmente un debate abierto, no tengo una solución y es mi mirada, no digo qué es lo que es. Si yo trabajo en una universidad y escribo un artículo sobre los científicos de esa universidad, hay un conflicto de interés, en el sentido, y no hablo de otros científicos más, porque a mí mi sueldo me lo está pagando el instituto. Esa es una pregunta que no solo yo la hago, se hace en todos los foros. Entonces también tiene que ver con eso. Otro conflicto de interés es cuando a uno le pagan para visitar un laboratorio. Y no digo que uno sea purista, uno tiene lo que se llama en inglés full disclosure, que es una costumbre que no existe en Latinoamérica, de contar quién financia una historia. ¿Por qué? Porque si a mí me invitan a un evento de Apple y yo promociono los productos de Apple, hay un conflicto que alguien me está pagando para hacer eso, ¿no? Entonces también hay un debate con eso. Y yo veo que la coyuntura económica del periodismo hace que muchos periodistas se conviertan en redes sociales en influencers. Sobre todo se ven en tecnología, ¿no? Cuando venden los gadgets, ¿no? O sea, cuando van a las conferencias de tecnología y no hay una mirada crítica de este producto, ¿no? O sea, se convierten en extensiones del marketing de las empresas. Esos temas, obviamente, hay secciones como farmacéuticas, hay temas en ciencia que son más candentes, ¿no? Pero me parece que lo más importante es hacerse la pregunta y hablar de estos temas, ¿no? O sea, para eso están estas conferencias, estos congresos, ¿no? Que parece que para eso son muy buenas estas conferencias. Gracias. Bueno, pues le agradecemos a Federico Cucso, muchas gracias por su participación.